Bien, muchísimas gracias. Ante todo, buenas noches, señores estudiantes de la asignatura de Administración Pública de la Universidad Peruana Los Andes, Catarma. Mi nombre es Marco Antonio José Paredes Pérez, docente de la asignatura de de Administración Pública o Gestión Gubernamental, como quiera llamarse, en este periodo lectivo 2017-1. Bien, vamos a empezar a conversar algunos tópicos concernientes a la asignatura. Vamos a iniciar con la conformación jurídica o la organización jurídica del Estado peruano, que está conformado por, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, la organización jurídica de nuestro país está conformada por el territorio, la nación, el Estado, el gobierno y la población. En algunas ocasiones, pues, se suele confundir esta terminología, por lo cual se hace importante aclarar estos términos. Bien, vamos a definir en todo caso qué cosa entendemos por territorio, qué cosa entendemos por nación, Estado, población y gobierno. Territorio es el espacio geográfico delimitado por las fronteras en donde la población se organiza formando un Estado. Entonces, territorio es el espacio geográfico. El territorio del Estado es inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre. El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias, distritos y centros poblados. Se organiza el Estado y gobierno a nivel nacional, regional y local. Entonces, el territorio, creo que la primera definición es bastante clara, es el espacio geográfico delimitado por las fronteras en donde la población se organiza formando un Estado. Entonces es importante reiterar que nuestro territorio es de 1.285.216 kilómetros cuadrados. Pero veamos qué cosa es nación. Es una sociedad natural de hombres a los que la unidad de territorio, de origen, de costumbres y de idioma conduce a la comunidad de vida y conciencias sociales. Esto es nación. Es una sociedad natural de hombres. ¿Qué cosa es la población? Es el conjunto de habitantes residentes en el territorio. La población está conformada por los miembros de nuestra nacionalidad, es decir, los peruanos. El Estado. El Estado es la institución de la nación organizada territorial, política y jurídicamente dotada de poder que lo ejerce el gobierno. Sus elementos son el gobierno, la población, el territorio y el ordenamiento o el orden jurídico. El gobierno es el poder político que ordena eficazmente y regula los actos de la población. El poder emana del pueblo, quienes lo ejercen lo hacen en representación del pueblo y con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Entonces es importante hacer una diferencia entre territorio, nación, población, Estado y gobierno. Esto va a ser importante para comprender los alcances jurídicos, los alcances de acción, los alcances políticos y de legislación del gobierno en representación del Estado peruano. Bien. Bueno, también vemos que el marco legal del Estado está conformado por, número uno, la Constitución Política del Perú, que es la ley de leyes, el mandato supremo a nivel de legislación. Tenemos a la ley número 27867, la ley orgánica de gobiernos regionales. Pero bueno, si queremos ir en orden, vamos a ir en el sentido de las agujas de reloj, bueno, de los relojes de manecilla. Tenemos pues la Constitución Política del Perú, la ley número 27783, ley de bases de la descentralización, la ley 27658, ley marco de la modernización de la gestión del Estado, la ley número 27972, ley orgánica de municipalidades, y la ley 27867, ley orgánica de gobiernos regionales. Entonces es importante
reiterar pues que en la gestión del Estado nosotros necesariamente tenemos que conocer el ordenamiento jurídico, el ordenamiento normativo. Es por eso que el conocimiento de las leyes es esencial dentro del desarrollo de la gestión del Estado. Bien, vamos a ver ahora qué cosa es territorio, nación, población. Bueno, ya hemos visto la diferencia. El territorio pues es el espacio geográfico donde conviven personas. La nación es un conjunto, es una sociedad natural formada por personas con vínculos comunes, y la población es el conjunto de ciudadanos naturales que viven dentro de un territorio. Entonces, el Estado peruano está conformado por el gobierno nacional, y el gobierno nacional está conformado a su vez por el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, más los entes autónomos, complementado por los gobiernos regionales, gobiernos locales y como base de la pirámide, la sociedad civil. La administración pública y los sistemas administrativos públicos, en este caso y privados también, son los que ordenan, dirigen, planifican las actividades del Estado, las controlan obviamente que también. El poder legislativo está conformado por el presidente del Congreso, la Cámara Única, en este caso el Congreso es unicameral, la Comisión Permanente y las comisiones ad hoc, ¿no? Las comisiones especiales que se forman con diferentes motivos. El Poder Ejecutivo tiene que ver con la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros. A su vez, con los ministerios. Pero en tanto vemos que tenemos organismos o entes de apoyo, que son las comisiones de coordinación, los organismos públicos descentralizados y los organismos reguladores, que vinculan a la presidencia del Consejo de Ministros con los ministerios y los organismos públicos que están sujetos o que controlan a las empresas de derecho público y a las empresas de derecho privado, siendo este el sector de las carteras ministeriales. Bueno, dentro de los ministerios que son parte del Poder Ejecutivo y de la Presidencia del Consejo de Ministros tenemos las carteras o los ministerios de Agricultura, Defensa, Economía y Finanzas, Educación, Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo, Interior, Justicia, Producción de la Mujer y Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Transporte y Comunicaciones, Vivienda y Construcción y Medio Ambiente. Ese es el ordenamiento jurídico en la actualidad. Los organismos reguladores que dependen de la presidencia del Consejo de Ministros están en la OCINERG, OCITRAN, OCIPTEL y la SUNAS. El Poder Judicial está conformado por un presidente, la Corte Suprema, las Cortes Superiores, dentro de esto las salas superiores especializadas, las salas superiores mixtas, los juzgados especializados y los juzgados de paz. Dentro de los organismos autónomos tenemos pues al Tribunal de Garantías Constitucionales, al Jurado Nacional de Elecciones, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Todo esto concerniente a el sistema electoral. Claro que el Tribunal de Garantías Constitucionales es el ente supremo y rector en este sentido. También tenemos el sistema de control conformado por la Contraloría General de la República, asimismo el Banco Central de Reserva del Perú, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Ministerio Público, del cual depende el Instituto de Medicina Legal, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo y las universidades. Las universidades formamos entonces parte de los organismos autónomos que regulan la actividad estatal. Dentro de las universidades tenemos docentes, la Asociación Nacional de Rectores y el Consejo Nacional de Funcionamiento de las Universidades. La organización de un gobierno regional está conformado por su Consejo Regional, en el medio obviamente como ente máximo el gobierno regional, el Consejo Regional, el Consejo de Coordinación Regional
el presidente de la región, el gerente regional, y dentro de las gerencias de nivel funcional tenemos a la gerencia del desarrollo económico o de desarrollo económico, la gerencia de desarrollo social, la gerencia de planeamiento y presupuesto y acondicionamiento territorial, la gerencia de infraestructura y la gerencia de recursos naturales y gestión del medio ambiente. Bueno, aquí tenemos la organización de los gobiernos locales, tenemos el Consejo Municipal, Alcalde y Regidores, el Consejo de Coordinación Local, Procuraduría de la República, Auditoría como entes staff, entes de asesoría, la alcaldía, dentro de la asesoría, dentro de esto pues el órgano ejecutivo es la alcaldía, reitero, dentro de la organización de gobiernos locales, tenemos las gerencias municipales, los órganos de apoyo y los órganos de línea, los cuales vienen siendo orientados por la asesoría jurídica y la oficina de planeamiento y presupuesto. Bueno, acá vemos que los sistemas administrativos principales dentro del contexto del ámbito público y también privado, por qué no decirlo, pero en este caso nos atañe más el sector público, tenemos el sistema de planeamiento estratégico, de recursos humanos, de control, presupuesto, contabilidad, tesorería, abastecimiento, modernización de la gestión pública, lo cual depende pues de la Secretaría del Consejo de Ministros, de la Secretaría de la PCM, la modernización de la gestión pública, reiteramos, la inversión pública y la defensa judicial del Estado. Esos son los sistemas principales, los sistemas administrativos principales. Entonces, volviendo al punto, ya para concretar algunas definiciones, el Estado es la organización jurídico-política más perfecta que se conoce hasta el presente, desde un punto de vista liberal democrático. Es un ente orgánico unitario estructurado jurídicamente bajo la forma de una corporación que detenta el ejercicio del poder, o que maneja o que hace uso y viabiliza el desarrollo y el ejercicio, la práctica del poder, ¿no?, en pro de objetivos comunes. Los tipos son unitario, existe un solo ordenamiento legal, y federal, que hay una coexistencia u ordenamientos jurídicos, ¿no? Bueno, nuestro país en este caso tiene una tipología unitaria a nivel de Estado. Estado democrático y forma de gobierno. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. Bueno, acá vemos la organización del Estado peruano. Tenemos por una parte, empezando de la izquierda, el Poder Legislativo, el Congreso de la República y sus diferentes entes subalternos, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Este sería el organigrama básico de la estructura del Estado peruano, la organización del Estado peruano. Bien, tenemos los tres entes fundamentales a los cuales siempre aludimos: el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero también como contrapeso los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y gobiernos locales. La organización política de la República. El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local. La Constitución y la ley preservan la unidad e integridad del Estado y la nación. Estado y territorio. Niveles de gobierno. El gobierno nacional, su ámbito de territorio es el país. El gobierno regional, su ámbito de territorio son las regiones o departamentos, o en este caso regiones, departamentos. Y los niveles de gobierno local, su ámbito de jurisdicción o territorio son las provincias, distritos y centros poblados. Descentralización y desarrollo integral. En este sentido es importante recordar que la descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado. Es de carácter obligatorio y que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país.
El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada, conforme a los criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos subnacionales. Es decir, un gobierno, un departamento, una región descentralizada significa que es capaz de tomar decisiones políticas, administrativas, sociales, fundamentalmente. Pero obviamente que la descentralización en nuestro país no cobertura el ámbito económico, ¿no? Siempre dependen del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas y de los organismos pues, de subvención económica, ¿no? Si es cierto, puede haber una cierta descentralización, es decir, hasta cierto punto autonomía y responsabilidad propias a nivel político, social. No tenemos pues una autonomía económica dentro de las regiones. Siempre esto está, por la forma del Estado peruano, siempre está dependiendo pues de los organismos o de los órganos rectores centralizados, ¿no? Como que hay una mixtura, algunas cosas se descentralizan y otras cosas están todavía centralizadas, lo cual no significa necesariamente que sea ni bueno ni malo, sino que simplemente es parte de la transición hacia una autonomía de las regiones. Entonces, por eso dice por acá, el proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencias de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos subnacionales. El Estado descentralizado y desconcentrado. La estructura, organización y funciones de los gobiernos regionales y locales se cimentan en una visión de Estado democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado. Descentralización significa transferir responsabilidades, en tanto que desconcentración solamente involucra transferir funciones, no responsabilidades ni autoridades. Simplemente la desconcentración delega funciones, no responsabilidades. Eso es bien importante entender la diferencia. Tienen por finalidad esencial de fomentar y lograr el desarrollo sostenible del país. Respecto a los gobiernos regionales, veremos que tienen por finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizan el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Entonces, en este sentido, los gobiernos regionales tienen por finalidad, reitero, fomentar el desarrollo regional integral y sostenible. ¿Cuál es la misión de los gobiernos regionales? Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas. La organización de los gobiernos locales, la estructura orgánica básica son el Consejo Regional, la Presidencia Regional y los Consejos de Coordinación Regional o el Consejo de Coordinación Regional. La estructura orgánica de los gobiernos regionales está dada por el Consejo Regional, que es el órgano normativo y fiscalizador, la Presidencia Regional, que es el órgano ejecutivo, el Consejo de Coordinación Regional es un órgano consultivo y de coordinación del gobierno regional con las municipalidades. Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. Elementos esenciales son el territorio, la población y la organización. La organización de los gobiernos locales está dada por las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales, los consejos municipales y los centros poblados, que son de atención inmediata. Los órganos del gobierno local son las municipalidades provinciales y distritales. La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Consejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la alcaldía como órgano ejecutivo. Tenemos los tipos de municipalidades, son las municipalidades provinciales y distritales, que son órganos de gobierno,
Los de régimen especial son las municipalidades de frontera y la Municipalidad Metropolitana de Lima, y las creadas conforme a ley son las municipalidades de los centros poblados. La jurisdicción de las municipalidades, tenemos la municipalidad provincial, la distrital y la municipalidad de centro poblado, que es una novedad prácticamente hace no mucho tiempo está dándose acá en nuestro país. Gobiernos regionales y municipalidades creadas. Gobiernos regionales, 25, municipalidades provinciales, 196 y municipalidades distritales 1646, en tanto que municipalidades de centros poblados ya a nivel formalmente designadas son un total de 2437. Autonomías de gobierno. La autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno regional para normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico del país. Dimensiones de las autonomías. Autonomía política es la facultad de adoptar y concordar las políticas y planes, aprobar y expedir sus normas y decidir a través de sus órganos de gobierno. La autonomía administrativa es facultad de organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad. Autonomía económica es la facultad de crear, recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar su presupuesto institucional. Aplicación de leyes generales y políticas. Los gobiernos regionales y locales están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú regulan las actividades y funcionamiento del sector público. Entonces vemos hasta este punto que la mayoría, por no decir todas y cada una de las actividades de los gobiernos públicos, o mejor dicho, de los organismos públicos de gobierno, se ciñen básicamente a un conjunto de normas, a un conjunto de reglamentaciones. Esto es muy importante recordarlo. La norma habla y se hacen las cosas de acuerdo a la norma. Esto le permite dar estabilidad pues a los entes gubernamentales en este caso, y le permiten dar un ordenamiento jurídico y administrativo bastante eficiente y eficaz y ordenado sobre todo. Asimismo, se sujetan a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los sistemas administrativos del Estado, que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. La administración pública entonces está sujeta o está sujeto al mandato de la legalidad y el derecho, y está al servicio exclusivo y excluyente del interés general. La administración pública se relaciona con los ciudadanos de tres formas: de modo normativo, con normas y reglamentos; de modo formal, a través del procedimiento administrativo; y de modo informal, a través de orientaciones y consultas. Competencias y funciones. Competencias, el ámbito de la actuación material, competencias, de los organismos gubernamentales. Reitero, competencias, ámbito de actuación material, salud, educación, seguridad, o territorial, nacional, regional o local de la entidad en su conjunto establecido conforme a un mandato constitucional o legal. Las funciones es el conjunto de acciones o tareas que le corresponde realizar a la entidad y a sus órganos y unidades orgánicas de manera particular a fin de que se cumplan la misión y los objetivos de la entidad. Los tipos de competencias son competencias exclusivas y competencias compartidas. Las competencias exclusivas son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constitución y la ley. Las competencias compartidas son aquellas en las que intervienen dos o más niveles de gobierno que comparten fases sucesivas de los procesos implicados. Tipos de competencias: competencias delegables, son aquellas que un nivel de gobierno delega a otro, de distinto nivel, de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la ley, quedando el primero obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la materia o función delegada. La entidad que delega mantiene la titularidad de la competencia y la entidad que la recibe ejerce la misma durante el periodo de delegación.
funciones específicas y ejercicio de las competencias. Los gobiernos subnacionales, es decir, municipalidades, gobiernos regionales, ejercen de manera exclusiva o compartida una función promotora, normativa y reguladora, así como las de ejecución y de fiscalización y control en las materias de su competencia. Ninguna autoridad puede ejercer las funciones específicas que son de su competencia de los gobiernos subnacionales. Su ejercicio constituye usurpación de funciones. Funciones de las municipalidades. Las funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales, las funciones específicas compartidas, ojo, estamos hablando de exclusividad y de funciones compartidas también. Asimismo, de funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales y funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales. Misión, visión y objetivos de las entidades. Bueno, la misión constituye la razón de ser o propósito para la cual fue creada la organización, que permita distinguirla de las demás, o lo cual le permite distinguirse de los demás. Visión es la imagen objetivo de la organización con respecto a sus responsabilidades establecidas en las normas. Objetivos describen el propósito que pretende alcanzar la entidad para el cumplimiento de su labor institucional en el marco de sus funciones y competencias. Muy bien, ya para ir terminando esta primera sesión, la descentralización es una forma de organización democrática y se constituye una política permanente de Estado de carácter obligatorio que tiene como objetivo fundamental el desarrollo del país. La modernización de la gestión del Estado no solo debe pasar por la asignación de competencias y determinación de las funciones, sino esta debe responder a una conducta de desarrollo y eficiencia de parte de los gobiernos subnacionales. Bueno, la siguiente clase conversaremos acerca del proceso de modernización del Estado. Sin embargo, podemos ver pues que todo este aparato estatal tiene múltiples opciones, múltiples oportunidades, es decir, da a conocer, o partiendo de la premisa del ordenamiento estatal, se abren muchas puertas y posibilidades para profesionales jóvenes que puedan ser parte del aparato de gestión del Estado, ¿no? Es por ello que la modernización del Estado, ¿qué cosa es? Es un proceso que busca mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático y descentralizado. ¿Cuáles son las finalidades de modernizar el Estado? Obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, mejorar la atención a la ciudadanía y priorizar y optimizar el uso de los recursos públicos. Bien, eso lo veremos más adelante. Objetivos del proceso de modernización del Estado, solamente para concluir hasta acá, agradeciendo al magíster Juan Espinosa Montes, del cual estamos cogiendo sus diapositivas, en vista que él es un experto, ¿no? Un experto en el tema, y bueno, le agradecemos su gentil asesoría. Objetivos del proceso de modernización del Estado, entonces tenemos pues el servicio a la ciudadanía, con canales efectivos de participación ciudadana, descentralizado y desconcentrado, transparente en su gestión, con servidores públicos calificados y remunerados adecuadamente y fiscalmente equilibrado. Esto es importante reiterarlo. Entonces el objetivo máximo, la prioridad máxima es el servicio a la ciudadanía. Se parece a lo que es una empresa. Una empresa también, si desea tener réditos, rentabilidad, debe orientarse al rey, que es el cliente. Bien, entonces señores estudiantes, con esta primera sesión hemos de repente abordado algunos temas de manera general, los cuales van a ser desarrollados con mayor amplitud y profundidad en el transcurso de las siguientes semanas en que dure la asignatura. Muchísimas gracias, buenas noches.